Y bien, Y bien, amigas y amigas, amigos, seguimos en su espacio, Khalil Michel Michel de la desde Z cada vez más cerca. Uno de los capítulos más importantes de lo que es el avance institucional en República Dominicana es justamente el control y el manejo pulcro de lo que son los fondos públicos. Todo esto viene a partir de un andamiaje completo institucional, personal, político y social que procura efectivamente este nivel de transparencia y de manejo correcto de la cosa pública. Para esto, una de las dependencias más importantes es el tema de la Dirección de Contrataciones Públicas. Y el día de hoy se encuentra con nosotros su director, mi buen amigo Carlos Pimentel. Hermano, bienvenido a su espacio. Como no, un placer estar aquí y poder compartir sobre los avances del sistema de contrataciones y además cuáles son las perspectivas en ese camino de su fortalecimiento. Básicamente, y eso es lo más importante en este caso, siempre recuerdo mucho el tema que tú conoces bien también de Antanas Mocus en Colombia cuando fue alcalde de Bogotá, que hablaba del tema de la cultura ciudadana y que en efecto hay toda una cultura nueva de que la gente busca, exige, quiere transparencia en lo que es el nivel de administración de fondos públicos y para esto las contrataciones. ¿Qué avances pudieras compartir en esta creación de cultura en la dependencia que manejas, hermano? Bueno, desde la Dirección de Contrataciones hemos estado impulsando distintas iniciativas que se inscriben en tres ejes fundamentales. El más común, el más conocido, el más demandado por la ciudadanía es tener un sistema de contrataciones que garantice mayores niveles de transparencia, mayores niveles de control. Pero hay dos ejes que son tan importantes como este. Y uno de ellos tiene que ver con que los procesos de contrataciones también estén rodeados de los principios de eficiencia. El Estado, para funcionar, para poder cumplir la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes operativos, los planes plurianuales, el programa de gobierno, obligatoriamente tiene que contratar bienes, servicios y obras. Entonces, esto se debe hacer sobre la base de la transparencia, los controles, sobre la base de ese principio de legalidad, pero también de manera eficiente. Entonces, tenemos que lograr insertar mecanismos que permitan avanzar en esa simplificación del trámite de adquirir un bien o servicio o contratar una obra. Y el tercer componente, el más importante de las contrataciones, el 32% del presupuesto general de la nación está destinado a contratar bienes, servicios y obras. ¿Cómo podemos utilizar esos importantes recursos para generar bienestar, para generar empleo, para dinamizar la economía? ¿Cómo avanzamos en la democratización de las compras? Bueno, pues hemos desarrollado una línea de trabajo vinculada en la participación de las MIPIMES en los procesos de contratación. La ley establece que al menos 20% del presupuesto de las instituciones debe estar destinado a procesos para las MIPIMES. Actualmente, promedio, al día de hoy, 32% de los procesos de contratación están siendo dirigidos a las MIPIMES. ¿Por qué? Porque el 98% de nuestra estructura económica son MIPIMES. Claro. Están en todo el territorio nacional y aportan de manera determinante a la economía y al bienestar en el territorio nacional. Pero la ley también establece que al menos un 5% de los procesos de contrataciones deben estar dirigidos a las MIPIMES mujeres. Al día de hoy, un 12% de los procesos de contratación están siendo dirigidos a las MIPIMES mujeres. Y en esa misma dirección hemos estado avanzando en lo que son compras estratégicas, compras a las MIPIMES industriales. Hemos insertado en el sistema de contrataciones políticas de compras verdes, porque tenemos que construir políticas y normativas que empiecen a extirpar, a eliminar el mito de que el Estado tiene que comprar lo más barato. El Estado está obligado a comprar primero lo que necesita, segundo, de la calidad que lo requiera, y tercero, al precio más justo. Es lo que se conoce como valor por dinero. ¿Cómo empezamos a insertar en el sistema de contrataciones ese principio de sostenibilidad? ¿Cómo empezamos a insertar en el sistema de contrataciones ese principio medioambiental? De manera que el Estado pueda adquirir los bienes y servicios que requiera, de la calidad que requiera y al mismo tiempo sobre la base de una mirada, de una política estratégica que contribuya al desarrollo. Entonces, hemos estado también avanzando en esa dirección o abriendo la puerta del mercado público, por eso siempre señalo, democratizar el mercado público, abriéndolo a las cooperativas. Las cooperativas no tenían oportunidad de ser proveedoras del Estado, pero las asociaciones sin fines de lucro no tenían oportunidad de ser proveedoras del Estado. Y nos hemos encontrado en todo el territorio nacional entidades sin fines de lucro que producen algún bien o que brindan algún tipo de servicio que perfectamente están en la capacidad de brindarse al Estado y por qué no son o no pudieran ser proveedores del Estado. Estamos conversando con Carlos Pimentel, quien es director de la Dirección de Compras y Contrataciones. Carlos, tu presencia me permite abordar un tema de orden conceptual
y te lo digo como arquitecto y promotor. Anteriormente a la ley 34006 que rige el patrón, toda vez que ya esta fue evacuada como ley pues establecida, antes existía abiertamente el grado a grado. Y un funcionario, por ejemplo, un ministro de Obras Públicas, se eximía de darle a Carlos Pimentel una, dos, tres, cuatro, cinco obras de manera continua por su discrecionalidad, porque eso traía suspicacia y se entendía que había algún nivel no un santo o algo cuestionable en eso que quería beneficiarlo. Sin embargo, la ley 34006 le asigna por esos términos de referencia, pues una, dos, tres, cuatro y cinco obras a Carlos Pimentel y es por ley. ¿Tú no sientes que esa invocación que tú haces de la transparencia y de la equidad de el acceso a los bienes y servicios para suplirlo al Estado se rompe con este marco normativo de la ley? Miren, lo primero es que la ley 340, cuando se promulga, dio un salto extraordinario al sistema de contrataciones que teníamos, que era regulado por la ley 105 y la ley 295 de aprovisionamiento del gobierno, Ujú. donde era un sistema que centralizaba las compras y era en ese momento la Dirección de Aprovisionamiento, después convertida en Bienes Nacionales, que se encargaba de administrar y gestionar los bienes. O sea, la ley 340 permitió dar un salto importante, que se debe decir que la sociedad duró casi 10 años demandando tener una nueva ley de contrataciones y en el marco de la entrada en vigencia del país adherirse al DERCAFTA, al Tratado de Libre Comercio, pues se evacua una ley de presupuesto, crédito público, una ley de compras y contrataciones. Eso nos permitió dar un salto extraordinario. No obstante, cuando nosotros vemos esa normativa 16 años después, su aplicación, su implementación, los precedentes que se han generado, pues nos lleva a hacer la afirmación que es necesario abocarse a una reforma y a una modificación de la ley 340. Interesante. De hecho, actualmente en el Congreso, en el Senado de la República, en la Comisión de Hacienda, hay una subcomisión que está analizando un proyecto de ley que modificaría de manera profunda e integral la ley 340 de compras y contrataciones, que desde mi punto de vista se agotó, desde mi punto de vista cumplió ya un ciclo y hay que devolverle su naturaleza. Y ¿Qué una, aspectos recomendarías, por ejemplo, en base a tu bueno, vasta en el experiencia, proyecto de ley modificar? hemos incluido, lo primero es que le estamos devolviendo el sistema de consecuencias, porque quienes aprobaron la ley en el 2006, a los 6 meses la modificaron y le eliminaron el sistema de consecuencias. Entonces, tenemos una ley que no tiene garra, como dicen. Pero también nosotros estamos sugiriendo nuevas modalidades de contratación. Dentro de la nueva modalidad de contratación, nosotros estamos planteando una licitación abreviada. ¿Qué es una licitación abreviada? Además de la licitación nacional, Mm, la licitación abreviada. La licitación abreviada es una combinación entre el objeto de la contratación y el umbral o el monto de las ujú, contrataciones. No es lo mismo hacer una licitación para recibir oferta para construir una carretera, un puente, un acueducto, que para comprar 10 camionetas. claro. O sea, probablemente quienes van a ofertar para construir un puente necesitan los 30 días para poder preparar su oferta. Ahora, un concesionario para vender 10 autobuses No, no necesita no. 30 días, lo puede presentar inmediatamente. Es la combinación entre el objeto y el umbral y es sobre una mirada de eficiencia, Mm. porque lo que no puede haber duda es que el Estado para funcionar tiene que adquirir bienes, servicios y contratar obras. Fortalecemos la subasta inversa en el proyecto de ley. Para mí es una de las modalidades que a mí más Explíquese. me gusta. Subasta inversa es cuando el Estado va a adquirir un bien estándar. O sea, el Estado dice, mira, yo quiero adquirir un tipo de bien estándar, puede decir, por poner un ejemplo, bolígrafo tal, y estoy dispuesto a adquirirlo por un valor de 10 pesos. Entonces, en vivo, en el sistema electrónico, hacemos puja hacia la baja. El Estado está dispuesto a comprarlo en 10 y tú estás dispuesto a venderlo en Te lo compro. 9.50, en 9, en 8, en 7. De hecho, es una modalidad que estaba en la ley actual, pero lamentablemente nunca se llegó a desarrollar. En esta gestión hemos fortalecido esa modalidad, se reglamentó esa modalidad, se terminó de estructurar a nivel del sistema electrónico y actualmente se han realizado tal vez unos 70 procesos bajo la modalidad de subasta inversa, que es sumamente importante. Estamos incluyendo en el proyecto de ley la modalidad de convenios marcos. ¿Qué son los convenios marcos? Que varias entidades del Estado pueden ponerse de acuerdo para adquirir un mismo bien. Yo estoy seguro que en este momento
el Estado Dominicano está comprando el mismo bien a través de las distintas instituciones del Sin Estado. duda. ¿Y por qué no hacemos un convenio marco? ¿Por qué no hacemos una compra consolidada que permita comprar a mayor nivel de escala? Entonces, en el proyecto de ley estamos incluyendo esa modalidad de convenios marcos, que no es una modalidad nueva. Hay otros países que están muy desarrollados con esa modalidad. Colombia, Panamá, le ha ido muy bien con esa modalidad de contratación. De igual manera, el proyecto de ley lo hemos estructurado con un orden más lógico, o sea, más entendible, teniendo muy claro las disposiciones de la etapa precontractual, etapa postcontractual, de manera que podamos tener un orden mucho más lógico en las disposiciones del proyecto de ley. Se fortalece el régimen de incompatibilidades, incluimos principios nuevos, por ejemplo, estamos incluyendo el principio de innovación, y desde el principio de innovación estamos creando una modalidad de contratación que es la posibilidad de contratar soluciones. El Estado tiene que tener una herramienta que le permita contratar soluciones para poder recibir propuestas de los emprendimientos Claro. que se generan de manera Capítulo 9, permanente. creo que del O sea, 148 ya lo tiene. me doy cuenta que muchas veces una entidad del Estado quiere contratar un bien o servicio por una solución y lo plasma en un pliego de condiciones, y cuando tú ves el pliego de condiciones, a lo mejor esa solución es 10 años atrasada. Así es. Cuando viene a ver, tú puedes tener una convocatoria en la Exacto. cual tú plantees, mira, yo necesito desarrollar una política, una herramienta que me permita abordar este problema. Yo recibo propuestas. Estamos conversando con Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Carlos, me gusta lo que dice, sobre todo porque habla de la necesidad del gobierno de adquirir bienes y servicios y hacer obras. Pero hay otra pregunta de orden conceptual que te quiero hacer en esa misma dirección, y es la siguiente. La ley 340 no te permite hacer lo que hacía, por ejemplo, Trujillo, Balaguer o Antonio Guzmán, que decía, bueno, hay un segmento social en Capotillo que no está generando empleos lo suficientemente amplios y redituables para que pueda bajar la criminalidad o desarrollar humanamente ahí. Entonces, de ahí yo le voy a dar una obra de $1.000.000 a Juancito Trucupey para que la haga, y le voy a dar de 500,000 a Juanita la Loca y a Juana Saltitopa. La ley no te permite eso. No, danos. Entonces, tú no sientes que la ley como tal no enajena, no segmenta, no reduce la capacidad ejecutiva del Estado de generar equidad. Mira, yo pienso que la ley tiene algunas disposiciones que pueden servir para aportar al desarrollo. Tú puedes tener Porque no te procesos, pueden competir para ganarte un concurso. pero tú puedes dirigir procesos a un territorio específico cuando el proceso va dirigido a MIPYMES, por ejemplo. Tú puedes perfectamente, tú puedes decir, mira, yo quiero construir un centro comunal en tal municipio, y tú puedes tener un proceso que es solamente para que participen los proveedores de ese municipio, eh, porque es un proceso dirigido a MIPYME. Lo puede hacer Pero perfectamente. hay MIPYMES y hay umbrales, y no Bueno, puedo generar en términos del impacto Bueno, es que económico. obviamente cuando tú vas a dirigir ahí tiene que haber una relación entre la complejidad de la obra y el tipo de proceso que tú vas a lanzar. O sea, probablemente las MIPYMES no tengan la capacidad para involucrarse en una obra compleja, Te la modifico. pero Un tú tienes, ingeniero civil, un arquitecto, puede ser desde Khalil Bachá, puede ser desde Manuel Conde, hasta el más básico, tiene la capacidad técnica de dirigirte una obra. El tema es totalmente. que la ley muchas veces, y es mi preocupación, pues segmenta, privilegia por ley a que la misma gente gane los concursos una y otra y otra y otra vez. No en el marco de mi pyme, sino en el marco Sí, técnico. durante mucho tiempo te puedo decir que fue así, pero al día de hoy se ha incrementado un 42% el nivel de participación en los procesos de compra, y se ha incrementado de igual manera, de una manera importante, el nivel de adjudicación a proveedores distintos, que es lo que yo he llamado del principio la necesidad de democratizar las Por compras. favor. No obstante a eso, entiendo que la ley 340 todavía tiene limitaciones que esperamos superarla en el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, y que podamos tener una normativa que tenga esa mirada. Nuestra ley tiene una modalidad de contratación que lamentablemente fue utilizada para otros fines, pero que busca eso, o sea, los sorteos de obra. Tú puedes decir, una pequeña obra, acera y contenedores, centros comunales, tú perfectamente puedes servir para que pequeños profesionales puedan ser adjudicados de una pequeña obra.
Y hay varias entidades del Estado actualmente que tienen sorteos de obra y que es una modalidad que permita que un ingeniero recién graduado pueda hacer una obra pública. Claro. Obviamente tiene que ser sobre la base de la complejidad de la obra, establecer criterios claros. Hay una conversación que tenemos también para tratar que los maestros constructores Ujú. también puedan participar y dirigir pequeñas Se obras, hacía porque eso desde fíjate, cuando Trujillo. sí, Mm. porque fíjate que la ley establece, la ley de compra y muchos de los pliegos de condiciones, casi siempre para la construcción de una obra te piden que sea un ingeniero, Ujú. pero casi siempre ese ingeniero se hace acompañar no solamente él como ingeniero civil, sino de un ingeniero electromecánico, un ingeniero Así eléctrico. es. Y así mismo como un ingeniero civil puede dirigir una obra, la puede dirigir un ingeniero Sí, electromecánico sí. perfectamente. Entonces, yo creo que esos son los puntos sobre los cuales tiene que haber mejora en la norma, en las políticas y en la confección de los pliegos de condiciones. Por eso yo insisto que el sistema de contrataciones en sí no es un sistema Ujú. anticorrupción. Por la realidad que le tocó vivir a la República Dominicana, tenemos que tener elementos que miren esa realidad, que permitan establecer mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas, controles. Pero el otro componente más importante, que es el fin de las contrataciones. Claro. En países como el nuestro, las contrataciones son un eje fundamental para el desarrollo. Por eso nosotros hemos estado promoviendo y se aprobó el decreto de dirigir procesos a las MIPIMES industriales también, porque no hay duda que luego del impacto de la pandemia, fortalecer y tener políticas dirigidas a la producción nacional son elementos fundamentales. Pero hemos estado trabajando como los pequeños productores y cómo los proyectos de agricultura familiar pueden ser proveedoras del Estado. Por eso nosotros hemos estado impulsando que más entidades entren al sistema de contrataciones. Por Ujú. ejemplo, los hospitales no estaban en el sistema de contrataciones, al No, menos en el sistema electrónico. No, por eso una deuda de más de 3.000 millones de pesos, lo que yo le llamé la deuda invisible. Hoy ya casi 90 hospitales están en el sistema electrónico transando y eso va generando las condiciones claro. para poder organizar y dirigir procesos en el ámbito territorial. Porque ¿qué compra un hospital? La gente cree que un hospital solamente compra medicamentos o insumos médicos, No. pero el hospital compra plátano, huevos, Claro, cebolla, todo, carne. todo. Entonces, ¿cómo Desenvolvimiento. hacer un diseño de economía de triple impacto que los hospitales compren los productos agropecuarios, que compren la carne, la leche, los embutidos, de los mismos productores de la zona, Claro. de Se manera que desarrolla la zona y humanamente. eso es fundamental y tenemos que avanzar y dar paso en esa dirección. O el mismo hecho del incremento de más de 100 ayuntamientos que están transando en el portal, algunos con mayores limitaciones, unos con menores, pero el fortalecimiento del sistema electrónico de contrataciones es una realidad porque es lo que va a permitir tener mayores mecanismos de transparencia y control, pero también poder organizar procesos dirigidos a esa economía que queremos que se desarrolle. Excelente. Estamos conversando con Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Carlos, todo el mundo sabe que detrás de ese discurso decente, fluido, que planteas acá en la Z, hay la severidad de lo que es la norma y en el cumplimiento desde tu dirección en la responsabilidad que tienes. Te enfrentas a un tema muy serio y es un gobierno con un presidente candidato, muy buen producto electoral, pero que definitivamente hay toda una cultura en República Dominicana del uso de los recursos del Estado para hacer política. ¿Cómo poder dialogar con esa apetencia de todo un pedimento del votante y el apego a la transparencia desde compra y contrataciones? Bueno, que la ley de compras y contrataciones, su implementación es permanente y constante en el tiempo. No puede haber un espacio en el cual la ley no tenga su mismo nivel de cumplimiento e implementación. De hecho, hace unas 2 semanas hubo un comunicado del Gabinete de Transparencia y Control del Gasto que coordina doña Milagro Ortiz Bosch y que yo tengo la dirección ejecutiva, precisamente haciendo un llamado que en esa etapa electoral que se avecina, pues los entes vinculados a el control y la calidad del gasto estarían jugando su rol y estarían atentos para evitar lo que vimos en el pasado y de la forma que se vio en el pasado, que es el uso de los recursos públicos sin ningún tipo de discriminación. Entonces, ya el Gabinete de Transparencia y Control del Gasto envió un mensaje muy claro con ¿Tú no relación sientes a que esto. eso pudiera hacer daño electoralmente? Mira, yo pienso que las disposiciones normativas están para cumplirse y se cumplen sin ningún tipo de excepción.
Y la verdad, por algo que tú decías al principio, mira, yo creo que lo contrario. Esta sociedad, luego de las contundentes movilizaciones de calle desde el 2017 al 2019, hay un despertar de esta sociedad. Y yo siento que las posiciones prácticas apegadas a la ética, a los valores, a la transparencia, yo siento que generan más capital político. Yo siento que genera más capital político. Yo siento que esta sociedad es otra. Esta sociedad cambió. Esta sociedad no está para tolerar todo lo que vio y todo lo que vivió. Y además, los contundentes casos que ha presentado el Ministerio Público ha desnudado todo un sistema, no solamente de corrupción, sino todo un sistema de impunidad. Bueno, y por qué no decir todo un sistema de complicidades? Y la sociedad lo sabía, por eso salió a las calles a demandar vivir en una sociedad decente. Lo hizo de la forma más contundente de la historia del país. Eso está ahí para que se recoja. Y esa sociedad está ahí, esa sociedad está vigilante. Por eso yo digo que la agenda de la transparencia, de la decencia, es una agenda también que quienes quieren eh, generar capital político, esa es una vía también. Esta sociedad es otra, esta sociedad no está para resistir lo que vivió de toda una era de corrupción, toda una era de corrupción que se tradujo a niveles de complicidad. Pero cuando uno se sienta tranquilo a reflexionar, tú dices, pero el responsable de la investigación de la corrupción, procesado. El órgano de control externo, también con un proceso abierto, incluso con una acción de que el Ministerio Público decide visitarlo para recaudar pruebas, me refiero a la Cámara de Cuentas. Ujú. Tú tienes la Contraloría, al menos 3 contralores han tenido que estar dando explicaciones. O sea, eso no puede volver. Finalmente, Carlos Pimentel, ¿piensas que una repostulación del presidente Abinader puede ser la garantía de consolidar esa cultura ciudadana de transparencia y de este principio de cambio para mejorar? Yo pienso que la sociedad debe continuar demandando vivir en una sociedad decente. Creo que los pasos de la institucionalidad han sido de fortalecer la institucionalidad, han estado ahí. Hace falta profundizarlo y creo que la sociedad juega un rol importante y destacado en ese caminar de decencia y de construir una democracia, que eso se trata, donde el soberano pueda jugar un rol importante, donde se le escuche, donde el gobernante escuche al pueblo y que se tomen decisiones en esa dirección. Ya en Carlos. la otra clave te voy a dejar a ti. Hemos conversado con Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Con esto concluimos nuestra entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos no sin antes recordarles que mañana estaremos, Khalil Michel, por la Z cada vez más cerca. Buenas noches.